al protagonista del día de hoy desde Chile, pero decía mientras Juan Pablo Domínguez Sánchez en el chat, lo mejor del gobierno de Boric fue cuando se murió Piñera. No. Durísimo. Excelente comentario. Durísimo. Así es, se murió Piñera y esa fue la mejor gestión de Boric. Ahora sí vamos a hablar con Juan Pablo Sangüesa, vicepresidente del Partido Popular de Chile, egresado de Derecho con postítulos en Ecología Política y Filosofía de la Liberación, hermoso ámbito de la filosofía. Juan Pablo es panelista de un programa, el programa Sin Filtros, que se ha convertido en, o era, le vamos a preguntar si sigue participando allí en un panel político importantísimo en Chile, integrante del comité además Jadwe Libre. Ha estado con nosotros antes estado, Juan, en sí. Nodal Se Prende. Bienvenido una vez más, Juan Pablo. Hola, hola a todas y todos. ¿Se escucha? Ahí está. Se escucha y te ves también. Ahí sí. Muy Ahí sí, bien. ahí sí, Bienvenido, ahí sí. Juan Pablo. Hola, Juan Hola, Pablo. Juan. Gracias, compañera, compañero. Aquí Sol, Emilia, Matías te saludan. Contanos cómo arrancó esta hermosa mañana, ¿verdad? ¿En Chile? Sí, hermosa mañana. Esperábamos que la propaganda anticomunista se demorara un poquito para comenzar a asustar al pueblo de Chile, pero no tuvimos que ni siquiera esperar la mañana porque fue anoche cuando ya uno de los candidatos de ultraderecha, desconozco si lo analizaron en el programa, pero igual lo aprovecho de mencionar, calificó el triunfo, ¿cierto?, de Janet Jara como una señal de alerta y acusó al Partido Comunista de ser un peligro para la democracia. Lo curioso es que este candidato es pinochetista, en el colegio repartía símbolos nazis y es hermano de Axel Kaiser, este asesor de Javier Milei que ha estado estos días por Argentina defendiendo lo indefendible y patologizando a la izquierda como lo hacían los nazis. Por tanto, ese es un poco el estado de las cosas que tenemos en Chile. Los escuchaba un poquito antes de entrar y efectivamente, me parece que el gran derrotado de estas elecciones es Corea del Centro, ¿no? Es esta idea de acercarnos lo más posible hacia un centro inexistente, matizar lo más posible las posiciones políticas y finalmente creer que la moderación es una política pública. Y allí me parece que quienes participaron en las primarias, que igual hay que decirlo, es menos gente que las primarias anteriores, es decir, el desafío hoy es mucho más grande, hoy día se estableció un piso más no un techo, dejó claro que está privilegiando posiciones políticas claras por sobre matices, por sobre moderaciones, por sobre tibiezas, por sobre conciliaciones. La candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, anunció días antes de esta primaria que ella conformaría una coalición hasta con la centroderecha. Es decir, muy parecido a lo que Sergio Massa, Kamala Harris hicieron en sus respectivas campañas, creyendo que debían crecer hacia la derecha y no hacia el pueblo y hacia la izquierda. Me parece que esto es un remesón importante, es una señal clara y contundente para el Frente Amplio, que no solo pierde competitividad dentro de la coalición, sino que quedó rasguñando el piso con estas primarias, demostrando que la factura se pasa, ¿no? La factura se pasa cuando no existe cumplimiento, cuando no se responde a la gente con el voto de confianza otorgado hace 4 años. Janet Jara logra superar la votación que obtuvo Daniel Jadwe en las primarias de 2021. Quedamos un poco por debajo de las primarias del 2017, eso sí, de la derecha, donde Sebastián Piñera obtiene 827.000 votos y fracción, pero me parece que es importante poner en cuestión la señal que ha dado la ciudadanía, que son dos, a mi parecer. Primero, que se están privilegiando proyectos con posición política y no proyectos que busquen abarcar todas las posiciones políticas. Y en segundo lugar, la baja votación de las primarias también es una señal que nos está dando la ciudadanía de, ojo, no alcanza solo con el oficialismo, necesitamos ampliar, necesitamos crecer, necesitamos convocar a quienes faltan,
porque a quienes tenemos al frente es el pinochetismo. El pinochetismo con rostro humano, el pinochetismo ayornado, es el pinochetismo con arcoíris, como le queramos decir, pero es el pinochetismo. Por tanto, no hay medias tintas a este respecto. Ya hay partidos políticos que han comenzado a descolgarse, la democracia cristiana particularmente, cumpliendo lamentablemente su rol histórico antes del golpe de Estado, ha dicho que no va a apoyar una candidata del Partido Comunista, sin perjuicio de ellos haber apoyado a Carolina Toá en estas primarias, ¿no? Cuestión que la pone muy difícil también para las mismas bases demócratas cristianas, donde no tengo dudas que hay un amplio margen de militantes comunitaristas, de socialismo humanista, que no estarían dispuestos a subirse al carro de eventualmente apoyar a una candidata hija de un general golpista como es Evelyn Matei, o en el peor de los casos ya a un abiertamente nazi como José Antonio Kast o Johannes Kaiser. Entonces, está todo movido. Las elecciones de anoche marcaron y trazaron también el tablero político de aquí a noviembre. Hay partidos ya en la derecha, como el Partido Social Cristiano, que iba con candidatura presidencial propia, que hoy, a primera hora de la mañana, baja su candidatura para sumarse a la campaña de José Antonio Kast. Por tanto, más allá de la baja en la votación de las primarias, sí esta elección permitió ordenar lo que viene. Ya hay también, hay que decirlo, dos candidatos que están juntando firmas para poder llegar a la papeleta. Uno de ellos es Harold May Nichols, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, que ha dicho que ahora él va a ocupar el centro político luego de este triunfo de la izquierda. Y por otra parte está Marco Enrique Sominami, que a mí me parece que es la alarma que más debiese tener encendida el gobierno y las fuerzas de oficialismo, toda vez que Marco Enrique Sominami ya ha sobrepasado los 17.000 patrocinios que requiere para llegar a los 36.000 y poder postularse en primera vuelta, pero además viene herido particularmente porque él pidió estar en las primarias del oficialismo hasta último día y le fue cerrada la puerta en la cara. Por tanto, en la ocasión de que Marco Enrique Sominami lograse juntar las 36.000 firmas para poder ser candidato, la posibilidad de exigirle que se suba sin condiciones a una candidatura del progresismo de la izquierda no está tan fácil luego del portazo en la cara que recibió hasta hace unos meses. Por tanto, me parece que hoy todavía vivimos en un Chile convulso, todavía sabemos ya cuál es el piso, más no el techo de la candidatura del oficialismo y de la izquierda eventualmente, y creemos que se viene un periodo de intensas negociaciones, de tender puentes hacia sectores que habían sido marginados hasta ahora de la discusión, y ambos bandos, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda, a parapetarse para poder además ofrecerle a Chile candidaturas parlamentarias que puedan o acompañar al futuro gobierno o ser una férrea oposición al proyecto que venga, porque sí tenemos algo claro: ninguno de los proyectos que gane en noviembre en Chile es un proyecto ni de centro, ni de transición, ni de conciliación. Son proyectos que tienen bases ideológicas claras, un proyecto país totalmente claro también, y en función de eso se vienen cambios interesantes para nuestro país. Juan, clarísimo, te dejábamos hablar porque un diagnóstico muy preciso, además con gran capacidad de síntesis, así que es maravilloso. Yo te pregunto por algo que veníamos hablando, te quiero preguntar por algo que veníamos hablando en el programa, que tiene que ver con que efectivamente Jara despertó, al menos en el entusiasmo, una recuperación, una memoria política, un ejercicio de memoria política de la rebelión de octubre, ¿no? Del estallido social, ¿sí? De esa insurrección, para decirlo precisamente, conceptualmente de manera correcta, de esa insurrección de octubre del 2019. ¿Qué hay de todo eso? ¿Es cierto? ¿Se nota? ¿Vos también percibís lo mismo? ¿Que se nota que eso está pasando? ¿Que tocó una fibra Jara en ese sentido? Y si eso es solamente una cuestión emocional o también hay una claridad programática en volver, si se quiere, a acomodar el rumbo después del extravío de Gabriel Boric, el desapruebo, el rechazo a la nueva constitución de septiembre del 2022, lo que significó esa constitución de la extrema derecha en diciembre del 23. Digo,
¿Hay algo de eso o es fantasía animada que vemos desde Argentina nomás? Mira, a ver, yo creo que hay varios temas. Primero, lo que deja claro también esta elección es que el anticomunismo como campaña política ya no mete miedo. Y eso es una buena señal, ¿no? Porque no solo la derecha se ha encargado de generar la falsa idea de que un triunfo de Janet Jara significaría tanques soviéticos custodiando la moneda, gulags y distintas expresiones totalmente anacrónicas, sino que lamentablemente también dentro de la misma primaria del oficialismo, ese discurso tuvo lugar. Matizado en el caso del candidato del Frente Amplio y mucho más acentuado en el caso de la candidata del Socialismo Democrático, donde ella en debates presidenciales de cara a las primarias manifestaba abiertamente que el comunismo había fracasado en todo el mundo y que era una ideología totalitaria. Y por su parte, el candidato Gonzalo Vinter había manifestado que la gran diferencia de él con la candidata Janet Jara es que él le decía dictadura a Venezuela y a Cuba y Janet Jara no. Entonces me parece que hoy día ese tipo de relatos, de inoculaciones del terror discursivo en la ciudadanía no está permeando. Eso es una gran noticia, me parece, para todos quienes queremos ponernos a debatir qué hacemos con Chile, no qué hacemos con Cuba, qué hacemos con Venezuela, qué hacemos con Corea del Norte o qué opinamos de la Unión Soviética. ¿No? Luego tendremos tiempo para poder opinar de aquello. Claro, Juan. por cierto. Pero hoy día tenemos una prioridad indiscutible que es nuestro país, es Chile. Incluso un pelado que hizo la revolución por allá en la ex Unión Soviética nos diría que no hay revolución internacional sin primero un proceso de transformación nacional. Por tanto, no admite análisis ni admite debate este tipo de escenarios en los cuales nos quieren meter quienes temen de manera bastante infundada al comunismo, como si el Partido Comunista no hubiese formado parte del actual gobierno y del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Dicho eso, yo sí creo que Janet Jara ha logrado distanciarse relativamente de este discurso que podríamos denominar octubrista, ¿no? Particularmente a propósito de una lógica que a mi juicio ha sido bastante virtuosa hasta ahora de tensiones entre la voz oficial del Partido Comunista y la candidata que pretende ir más allá del Partido Comunista, que es Janet Jara. En una entrevista reciente en el medio donde yo participo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó que el gobierno de Janet Jara debiese reiniciar o retomar la senda del proceso constituyente, a lo que Janet Jara no se quiso comprometer y manifestó concretamente que no está el horno para bollos y que por tanto no hay posibilidad de comprometerse con un nuevo proceso constituyente. Me parece que este tipo de señales también marcan el cómo vendría a ser un futuro gobierno de Janet Jara, ¿no? Un gobierno que va a tener que cabalgar una cantidad de contradicciones importantes, que va a requerir una amplia masa de acuerdos y de tensiones a la vez, pero que probablemente, a mi parecer, para quienes entendemos que la política no es consenso, sino que es cómo vamos procesando los disensos, no me parece mal a priori. Me parece muy bien que haya un gobierno que tenga tensiones, me parece muy bien que haya un gobierno con partidos políticos que tengan colaboración crítica, siendo inclusive el partido de la misma candidata presidencial, y me parece muy bien que abramos el debate y no lo cerremos. Mi juicio personal respecto del actual gobierno es que eso no se quiso dar, y se quiso cerrar por arriba todos los debates que estaban pendientes por debajo, se quiso clausurar cualquier forma de disenso democrático y cualquier forma de debate político a la interna de la coalición, y eso también redunda en el deplorable desempeño del candidato del partido del presidente, porque efectivamente nosotros tenemos que dejar de esconder las diferencias, no perder el proyecto, el horizonte de mediano y largo plazo, pero en el corto plazo tenemos legítimas diferencias. Es decir, me parece que no puede haber una candidatura presidencial que se posicione contra el genocidio y la limpieza étnica en Palestina, pero no diga nada respecto de la militarización en la Araucanía o Gualmapu, ¿no? Claro. Que no diga nada respecto a los más de 1000 días que el actual gobierno lleva de estado de excepción constitucional en el sur. Ningún gobierno democrático post-dictadura había estado tanto tiempo sin Estado de Derecho
en la macrozona sur. Por tanto, me parece que son cuestiones que vamos a tener que debatir. Ahí está, mira, Juan Pablo. Ahí nos das pie para otra pregunta mientras te cuento que la comunidad te saluda, que sí, también la comunidad fervorosa. Sí, te sigue en el análisis, está muy agradecida y saludándote. Pero bueno, esto, ¿no? ¿Cuáles entonces deberían ser las tres prioridades del próximo gobierno en este escenario? Con Jara presidenta. Bueno, a mí me parece primero que el gran paso que podríamos dar con Janet Jara dice relación con cambiar la matriz ideológica económica, ¿no? Hasta ahora, el ministro de Hacienda de Gabriel Boric es un ministro abiertamente neoliberal, no lo digo yo, lo dice él mismo, lo dicen sus ex profesores de universidad. Él llega a fortalecer una lógica de entender, en vez de ciudadanos, a consumidores, en vez de gente con derechos, personas capaces de obtener crédito, en vez de posibilidades de generar ópticas más comunitarias, más redistributivas de la economía con criterios de justicia social, una óptica individualista, de esfuerzo individual, de privilegio al privado por sobre lo público, y que me parece que no se condice con el proyecto que pretendíamos como en su momento llevar a cabo con el actual gobierno. Entonces me parece que esa va a ser una de las primeras cosas, ¿no? Cómo generar una matriz productiva que ponga por delante la economía nacional por sobre la subordinación a ideologías internacionales o a intereses que no respondan necesariamente a los de la nación. Ustedes lo entenderán mucho mejor que nosotros, ¿no? Cuando se habla de independencia económica, bueno, es por ahí, ¿no? No, ahora lo estamos sufriendo más. Sí. Luego, me parece que un segundo elemento que ustedes retrataban muy bien y que muchas veces afuera se siente más que adentro es el latinoamericanismo. Me parece que necesitamos un gobierno que entienda que nuestros vecinos no son al norte Canadá, al suroeste España y al otro lado Australia, ¿no? Sino que nuestros vecinos son Argentina, son Bolivia, son Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, y desde allí posicionar a Chile como un vecino en el marco de un latinoamericanismo, no por una añoranza romántica de revivir la época dorada o de generar un bolivarianismo en el país, sino por el hecho concreto de que económicamente necesitamos sostenernos como región, necesitamos construir puentes, necesitamos generar alianzas, necesitamos retomar proyectos como el Banco Latinoamericano, como medios de comunicación latinoamericanos y finalmente generar diálogos arancelarios incluso entre los distintos países de la región que nos permitan entendernos como vecinos, que lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo ad eternum, y no querernos mirar al espejo y ver a un caucásico cuando lo que tenemos es claramente un indígena, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Juan Pablo, te retomo un poco lo que nos contabas de esta propaganda anticomunista, ¿no? Que nos interesa, creo, en toda la región, en Argentina en particular. Un poco venimos charlando esto de que las reglas del juego político han cambiado, ¿no? En esta nueva fase, nosotros, ¿no? Venimos diciendo esta nueva fase del sistema capitalista. Vos estás diciendo además que esta propaganda anticomunista ya no no hace la misma mella en la sociedad, digo, ya no tiene el mismo efecto quizás unos años atrás, porque también vamos aprendiendo de nuestros propios procesos. ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles son los desafíos en ese sentido? Digo, nos contabas que usan símbolos, ¿no? Nazis, digo, ellos, una derecha que separen sus símbolos del siglo anterior, digo, sin ningún escrúpulo. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo ven? No solo en términos de campaña, sino en esto de esta estrategia de generar sentido común, ¿no? E interpelar a los sectores populares, ¿no? Con los candidatos, en este caso con la candidata Jara. Sí, bueno, a mí me parece que otro de los elementos pendientes que ha tenido el actual gobierno es la comunicación efectiva, ¿no? Hay una práctica que me parece que es urgentemente imitable en nuestro país, que asentó en México el expresidente AMLO, que son las mañaneras, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación hegemónicos
no quieren cambios, no quieren transformaciones, no quieren un nuevo Chile. Pero también sabemos que esos medios de comunicación están todo el día informando o desinformando a la ciudadanía, y no es una opción estar meses sin hablar en los medios de comunicación. No es una opción creer que la votación histórica que obtuvimos hace 4 años es un cheque en blanco para pedirle a la gente que resista a todo evento sin yo darles explicación alguna. Creo que hay que retomar esta relación política de diálogo permanente. A mí me parece que una de las formas, por ejemplo, de abordar esta batalla cultural inminente es establecer espacios de comunicación permanente, donde se pueda confrontar el discurso de la ultraderecha, donde se pueda confrontar el discurso del establishment, como lo ha hecho el presidente AMLO, y actualmente, afortunadamente, Claudia Sheinbaum ha seguido en el país del norte, ¿no? Me parece que esa es una forma de marcar agenda, me parece que esa es una forma de ir posicionando cierto discurso e ir generando también cierto relato. Y luego, evidentemente, está una dimensión que no es obviable. La mayor red social que tenemos es la red territorial, y por tanto hay que abocarse nuevamente al trabajo, al territorio, al volver a mirarnos a las caras, el volver a estar donde las papas queman, y hacer carne esta idea de que la historia es nuestra y la construimos los pueblos, ¿no? Que decía Salvador Allende, y para eso no podemos descansar solamente en el algoritmo, no podemos descansar solamente en la red social. Y luego también hay una tercera dimensión que me parece que ustedes también la han entendido muy bien, que es medios de comunicación propios. Necesitamos tener medios donde no nos dediquemos solamente a responder a la agenda de la derecha, la ultraderecha y del establishment, sino donde podamos también poner los temas que nos importa promover, podamos hablar sin problemas de nuestras ideas y podamos explayarnos también de cara a la ciudadanía. Me parece que hay que dejar de pedir disculpas por ser de izquierdas, hay que dejar de pedir perdón por querer una nueva sociedad, y hay que comenzar a mirar más de frente esta situación. Y esto, en términos muy derridianos, si queremos, lo podemos ver con los ellos, con los otros, con los que tenemos al frente. Tenemos uno de los candidatos de la ultraderecha que va a querer llegar a la moneda, que, como ustedes bien repetían, en el colegio repartía símbolos nazis. Puede haber sido un desvarío de la juventud, pero hace un par de años dijo que si era presidente iba a premiar a los violadores de feministas. Ese tipo no ha pedido disculpas, no ha presentado credenciales democráticas, ni se ha comprometido con recular respecto de sus propios dichos. Mientras que nosotros seguimos pidiendo disculpas por los gulag, por la Unión Soviética, como si tuviésemos algo que ver o alguna responsabilidad con aquello y no hubiésemos mostrado suficientes credenciales democráticas en nuestro país. Otro de los candidatos de la derecha, que hoy día es el mejor proyectado, José Antonio Kast, tiene todas sus inversiones en Islas Vírgenes, es decir, es tan patriota que es incapaz de pagar impuestos en su país, pero aún así tienen el descaro de exigirnos a nosotros, credenciales tributarias para ver cuánto queremos a nuestro país. Entonces me parece que también nosotros tenemos que empezar a cortarles la calle, tenemos que empezar a achicar el discurso, tenemos que empezar a dejar de responderles todo y empezar también nosotros a atacar con ideas estos discursos de odio, estos discursos de negación, estos discursos que finalmente buscan mancillar la libertad de expresión. Excelente. Y la libertad de proyectos políticos en el país. Juan, excelente lo que estás diciendo. Veníamos pensando una última pregunta en ese sentido. ¿Cómo ves el escenario de noviembre? ¿Hay segunda vuelta? Eso me parece bastante indefectible por sobre todo cómo estructuró la estrategia la propia derecha. Sí, pero ¿cómo ves el escenario de noviembre y de diciembre, digo, en las elecciones realmente decisivas del futuro de Chile? Sí, a ver, yo creo que sí o sí hay segunda vuelta. Me parece que no está en discusión. Ningún candidato o candidata hoy día tiene la posibilidad o la potencialidad de poder capitalizar en primera vuelta un triunfo que le permita evitar el balotaje. Y luego de eso, me parece que cómo llegamos a noviembre va a ser una respuesta que se va a ir dando en el transcurso de estas semanas, de estos días y de estos meses, ¿no? Es muy poquito tiempo el que nos queda, pero es mucho lo que se requiere avanzar para poder lograr limpiar el escenario. Desde la izquierda es insuficiente la cantidad de votos, el caudal de votos que se obtuvo anoche. Se requiere por lo menos el doble
de votos para poder pasar a segunda vuelta. Y desde la derecha, con 3 candidaturas corriendo a la par, me parece que también van a tener que generar algunas concesiones, generar algunos acuerdos, o solamente van a estar garantizando que solo va a pasar una candidatura de derecha a segunda vuelta, y quizás en condiciones mucho peores que las que podría pasar si es que hoy día se comienzan a ordenar detrás de un candidato o candidata única. Me parece que se vienen días de profunda negociación, de profundo diálogo, de profundo acuerdo político, de evidenciar estrategias de crecimiento para que podamos llegar en noviembre las izquierdas detrás de una candidatura y las derechas, esperemos, tal cual como siguen hoy día dispersas por sus intereses de siempre, podamos propinarles un golpe del cual no se puedan parar. Me parece que eso es lo más importante hoy día. Sería irresponsable plantear un escenario dado. Me parece que efectivamente la elección de anoche, más allá de la baja votación, sí ordena o sí genera, cataliza ciertos procesos. Los distintos pactos ya están en reuniones, sin ir más lejos. Los distintos partidos políticos han estado desde anoche, hoy en la mañana y probablemente durante la tarde, en comités políticos, en consejos generales, definiendo también qué van a hacer de cara a noviembre, y ahí me parece que va a ser insoslayable ya la votación popular para definir el futuro de Chile, que como les decía al principio, no va a ser como lo hemos visto hasta ahora, no va a haber candidaturas de Corea del Centro, no van a haber tibiezas, sino que se van a poner en juego por primera vez luego de más de 50 años, 2 proyectos de sociedad radicalmente opuestos que van a aspirar por la vía democrática a disputar el poder. Juan Pablo, muchísimas gracias por sumarte a una nueva edición de Nodal se prende, por ser una de las voces de los protagonistas también de Chile, que vienen estando aquí ofreciéndonos su análisis, su visión del proceso. Nos importa y mucho, le importa y mucho a Nodal y a la comunidad de Nodal discutir desde nuestra propia agenda, ¿no? De la agenda de estos pueblos que tienen en las batallas electorales una dimensión importante, no la única, pero que también la dan. Así que gracias, Juan Pablo Sangüesa, es un placer siempre. Siempre decimos, Juan, esto siempre lo decimos, a la tercera aparición en Nodal se prende, ya podés agregar a tu currículum columnista de Nodal. Así que gracias por tu análisis permanente y cercanía. ¿Dónde te encuentran? Sí. Es cierto, ¿seguís participando de este programa político? Digo, alguien que quiera escucharte un poquito más y seguir la cotidianidad. Sí, por supuesto. Mira, yo recomiendo, si les interesa un poco lo que aquí se ha conversado y los análisis, que me puedan seguir en redes sociales, en mi Instagram, JP Sangüesa Tortella, o en Twitter, pero me parece que es una red mucho más hostil, así que ocupo mucho menos. Por tanto, les invito a que podamos seguir el diálogo a través de esa red, que podamos seguir la conversación y evidentemente a seguir debatiendo y construyendo esta patria grande que es urgente en estos tiempos que corren. Nos vamos a cruzar Clarísimo. la cordillera para esa elección. Eso. Espero que podamos ir a cubrir en vivo. Esperamos todos y todas. Así que hasta ese momento o antes, de manera virtual, gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan.